Ok, en esta oportunidad tenemos a Jessica Gregorevich. Es ex estudiante Bausatina, ex periodista actualmente en TV Perú. Y reiterarle también antes de iniciar la grabación, le estaba agradeciendo por el tiempo brindado. Ahora, Jessica, te lo reitero, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo brindado que nos estás dando para ese trabajo de investigación para el curso de herramientas. Y bueno, Jessica, coméntanos un poco sobre lo que estás haciendo actualmente. Ujú. Bueno, actualmente estoy como asistente de producción y contenidos audiovisuales en gerencia de televisión. Lo que hago, bueno, es ver los programas que son de Canal 7, ayudar con todo el tema de la preparación de los diversos programas que tiene toda la plantilla de TV Perú. Pero también a la par, o sea, hasta la semana pasada también he estado viendo todo el tema de TV Perú Noticias digital. Ahí yo estaba como redactora digital, pero también veía todas las estrategias digitales para las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, y bueno, estar haciendo el feedback de todas estas redes y actualizando, bueno, obviamente con todos los temas de coyuntura, sobre todo políticas. Sí, por supuesto. Jessica, como te iba comentando, el tema que nosotros tocamos es feminicidios en el Perú y sobre todo también tocando un poco lo que es los medios de comunicación y cómo los toman estos. Al tú estar en este medio TV Perú, que claro, es uno de los medios que es con más acogida porque tiene para televisión, medios audiovisuales también, una página, un Twitter. ¿Cómo toma TV Perú el tema de los feminicidios? Yo creo que tanto como en TV Perú como en la mayoría de medios televisivos, todavía nos falta ver a las noticias de violencia de género con un enfoque de género. Claro. Por ejemplo, hace como menos de un mes se dio un feminicidio y en uno de los banners, que vendría a ser como el titular de una noticia en impreso, Ujú. decía, esposo mata a su pareja y después se suicida. Entonces, desde ahí uno ya se puede dar cuenta de que no están dando el debido eh, comportamiento a este tipo de noticias que es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, finalmente, si no lo tratamos como debería ser, con las pinzas que se requiere y sobre todo con un enfoque de género, se va a seguir normalizando esas agresiones que se dan, teniendo en cuenta de que el feminicidio también, o sea, es lo peor que pasa dentro de una sociedad machista. Y bueno, respondiendo rápidamente a la pregunta sobre cómo se trata dentro de TV Perú, yo creo que como periodista del canal todavía nos falta tener a una editora de género. Por ejemplo, en el Perú solo hay una editora de género que, bueno, es en la República, pero que la contrataron después de tener un problema con Mayra Couto y también con otra ex conductora de Aprendo en Casa. Entonces, como se dieron cuenta que efectivamente para ese tipo de denuncias de género se necesita a una especialista, yo creo que lo mismo para televisión. Ahora, yo creo de que en televisión, por ser un tema de audiovisual, es más importante, porque cuando justamente aparece la televisión, muchos mencionaban de que, bueno, la imagen dice más que mil palabras, y efectivamente, el problema es que lo seguimos mostrando como si fuera una novela de ficción, como si fuera algo policíaco, y no debería ser así. Deberíamos profundizar más el por qué se da y explicar justamente eh, cuáles son las variantes y también dar una solución. O sea, en realidad, muchas veces por ser televisión, la noticia se resume a un minuto y medio, y a veces no te da el tiempo. Pero ahí también es importante el rol que tiene el mismo reportero o reportera y los mismos conductores de televisión, de que ellos a través de los pocos segundos o minutos que les quedan para dar algún comentario sobre la noticia, puedan justamente indicar que es un feminicidio y tratar de explicar, así sea brevemente, el por qué se da y
bueno, recomendar a los demás sobre que, bueno, investiguen más sobre este tema, porque, bueno, en el tema de la televisión, lo que pasa actualmente es desastroso. O sea, sinceramente yo creo de que hoy más prima el sensacionalismo que el tema humanitario. Sí, por supuesto. Justo tú mencionabas esto que los medios tradicionales no lo toman como feminicidio, más lo toman como un homicidio. Y yo me guío de esto porque en un momento leí un tuit tuyo que decía un noticiero más que no lo califica como feminicidio y lo tilda como homicidio porque dice, pareja mata a su mujer por tal cosa o le clava un cuchillo en tal parte. No lo tildan o no lo tocan con las pinzas necesarias como un feminicidio en sí. Y yo justo me baso en esa pregunta, que por qué tenemos que ver eso? ¿Por qué no lo toman con esa importancia en que sí ha sido un feminicidio? ¿Por qué no lo tildan como un feminicidio? Yo creo que en realidad, quizás viendo todo este tema de una manera más globalizada, el problema de los feminicidios y que va de la mano con los medios de comunicación no solo se da en el Perú, sino se da en Latinoamérica en general. O sea, por ejemplo, vemos que México, que es un país muy semejante al nuestro, tiene una tasa de feminicidios muy alarmante. Nosotros, si nos comparamos a nivel Latinoamérica, en cuanto a feminicidios, no tenemos como que las tasas más altas, pero justamente ahí es lo que pasa, es de que muchas veces, muchas de las mujeres que van a denunciar este tipo de asesinato, que viene a ser un feminicidio, no lo estipulan como feminicidio, sino que, bueno, a veces los abogados, las abogadas les recomiendan de que no denuncien por feminicidio porque en caso de que el juez le diga de que no es feminicidio, bueno, finalmente el agresor no puede recibir la condena que debería recibir. Entonces, yo creo que hay varios factores. O sea, uno de ellos es de que a veces las víctimas no lo denuncian como tal y eso influye a que los medios digan, ah, ok, como no lo ha denunciado como tal, o la familia no lo denunció como tal, no viene a ser feminicidio. Pero no es así, porque nosotros como periodistas tenemos que justamente investigar cuáles son las vertientes que han dado a eso. Justamente el ejemplo que estábamos comentando había sido por un tema de celos. Y en realidad, justamente cuando nosotros revisamos, ya sea en el Ministerio de la Mujer o dentro del Ministerio Público, las razones del por qué se da un feminicidio son justamente por esas razones, que son por los estereotipos que se tienen, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, la mujer es propiedad de un hombre o que muchas veces la mujer es, por tener pareja, no puede tener otro tipo de relaciones, ya sea bueno, hombres o mujeres, pero muchas veces los medios se encierran solo con el tema de los celos o se encierran con lo más llamativo, que en este caso fue, eh, bueno, la mató y luego él se suicidó, pero no están dando la gravedad del asunto. Y lo peor es de que en este tipo de noticias también se tiene que ver cuáles son las otras personas afectadas. Por ejemplo, en este caso eran los menores que se habían quedado sin padres, ¿no? Se habían quedado en orfandad. Entonces, eh, yo creo que todavía desde el periodismo seguimos teniendo una mirada muy machista. Y eso lo vemos también por la manera de cómo se narran las mismas noticias, porque si tú como persona, como individuo, que bueno, a la par obviamente eres periodista, tienes ya un pensamiento preconcebido sobre que eso que se ha dado no es un feminicidio, obviamente vas a también a traspasar eso al televidente, porque nada es totalmente objetivo, o sea, siempre hay un poco de subjetividad, aunque tú quieras hacer una nota informativa, igual en el enfoque que tú toques sigue siendo un poco subjetivo, entonces es por eso de que ahí, como lo mencionaba en la primera pregunta, es importante una editora de género, para que la editora de género determine si es que efectivamente se está tocando como debería ser eh, la, la noticia o si es que en realidad
está siendo muy parcializada y sobre todo está teniendo muchas manchas machistas y patriarcales, ¿no? Sí, sí, claro. Jessica, una pregunta ya de opinión personal. No sé si es que la opinión que yo tengo puede ser compartida también con la tuya. Por ejemplo, hemos salido ya de un año encerrados en nuestras casas, el agresor viviendo con la víctima. Eh, yo pienso que los medios tradicionales, canales grandes, no le han tomado cierta importancia a lo que son los feminicidios. Yo, a lo largo que estuve en casa, encerrada junto con mi familia, no veía estas noticias, más veía que todo iba centrado en lo que es el nuevo virus, al contagio, a cómo cuidarse, claro, que es un problema mundial, es algo que es mundial, sí, pero no veía esa importancia que le tenían que dar a los feminicidios. Ujú. En realidad, claro, el tema del COVID ha topado toda la agenda pública, por así decirlo, de los medios de televisión, porque claro, ha sido también algo que ha impactado a nivel mundial. Pero yo creo que, mira, como periodista y que estuve como redactora digital de TV Perú Noticias, cuando yo hacía las noticias sobre feminicidios o los reportes que nos mandaba el Ministerio de la Mujer, yo veía de que en realidad la interacción era menor a otras noticias sobre, por ejemplo, fútbol, otras noticias sobre, no sé, si es que se hablaban sobre temas de coyuntura política. Eh, entonces yo creo de que en realidad la sociedad en general no está interesada en este tipo de noticias. Y eso está mal porque uno como periodista no debería ser, su agenda pública no debería ser según lo que pide el público, sino justamente las demandas que se deben de dar por ser temas humanitarios, ¿no? Porque eso es un problema que se está dando a nivel mundial y como lo había mencionado en algún momento varios colectivos feministas, el machismo también es un tipo de pandemia. Entonces, que no se esté dando la debida importancia también es preocupante. Los medios de televisión en general no tienen esa mirada de querer decir cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Y eso lo podemos ver en serio viendo cualquier dominical, Sí. si es que se trata de algún feminicidio o violencia de género o violencia sexual, donde vemos que más tratan de relatar la noticia como si, o sea, terminan revictimizando a la víctima, valga la redundancia, y eso causa de que finalmente el televidente o el espectador, cuando está recibiendo esa información, piense que es normal, porque es como cuando uno va a ver, por ejemplo, una película sobre eh, de ficción, y obviamente de seguro hay bandos buenos, malos, pero a veces, no sé, uno se siente identificado con el bando malo, pero termina siendo una película y obviamente no pasa nada. Entonces, si los medios de comunicación terminan mostrando reportajes muy similares a esto, lo que va a causar es de que el televidente lo vea como ficción y no lo vea cercano a ellos. Entonces, yo por eso voy a seguir puntualizando en eso, ¿no? De que se necesita un mayor enfoque de género y también una manera de explicar de que hacer una comparación de las estadísticas que se están dando y explicarlas, porque claro, tú puedes decir, bueno, se han dado, por ejemplo, en el 2020, se han dado como 168 feminicidios durante todo el año, pero si no explicas el por qué, no estás diciendo nada, o sea, simplemente estás dando un dato Un dato. que se queda en el aire, pero que la gente simplemente lo sigue contando como una muerta, una fallecida más, pero no como una asesinada, porque los feminicidios son mujeres asesinadas, no es que, bueno, falleció y punto, no, están siendo asesinadas. Entonces, bueno, creo eso. Ok, ¿cómo deberían los medios tradicionales? En el periódico no veo cómo podrían motivar a concientizar este tema de feminicidios o como bien mencioné, los medios tradicionales, periódico, en la televisión, no solamente quedarse
con una publicidad del Ministerio de la Mujer o del mismo canal, ¿no? Que de vez en cuando yo logro verlo. Hace ya unos años he visto un spot del Ministerio de la Mujer o del Gobierno del Perú, donde habla un poco sobre el feminicidio, sobre esta relación tóxica, hace 2 años creo, pero no lo he vuelto a ver, incluso en medio de la pandemia no lo he vuelto a ver. Entonces, ¿qué deberían hacer estos medios tradicionales, el periódico, la radio, eh, la televisión? ¿Qué deberían hacer? Yo creo que aquí juega muy importante la estrategia de marketing y publicidad que se pueda dar junto a agentes que puedan también transmitir estos mensajes, ¿no? Más allá de los mismos periodistas, si uno lo que quiere es justamente hacer llegar el mensaje, obviamente, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Hacer un spot publicitario, pero no recayendo en lo mismo, no recayendo en, por ejemplo, mostrar una imagen donde el chico le está a punto de pegarle a la chica o está a punto de asesinar a la mujer, porque en realidad eso sigue siendo parte de los típicos relatos policíacos, entonces eso no debe ser otro tipo de mensajes donde justamente muestren y evidencien más la cara de los feminicidas, porque ese es otro de los graves problemas que tenemos, es de que se piensa de que se debería centrar más en la vida de las mujeres que han sido asesinadas, más bien de decir, este es el hombre que asesinó a esta mujer, este es el feminicida. Y finalmente, por ejemplo, con el tema de Avi Agreda, cuando pasó, más vimos temas sobre su vida privada que sobre el mismo feminicida, y no debería ser así, debería ser al revés. Yo creo que, bueno, los medios en general deberían de a pocos, quizás, no sé, hacer algún segmento que traten de explicar qué es lo que es el feminicidio, pero no solo quedarse con el feminicidio, porque, por ejemplo, en un momento Silvia Loli, la ministra de la Mujer, había mencionado de que eh, las acciones que se toman para el feminicidio ya es lo último. Lo que se tiene que hacer siempre es la prevención desde la misma violencia hacia la mujer. Entonces, eso lo podemos ver también explicando qué es el machismo, cuáles son las actitudes machistas que tenemos diariamente y así nosotros mismos ir cuestionándonos, porque, o sea, sí, todos hemos crecido en un contexto machista y a veces es muy difícil desligarse de algunos comportamientos, porque, o sea, si nosotros ya tenemos esa realidad del mundo, si finalmente nos dicen que esa realidad está mal, obviamente a veces nos vamos a ofender porque es lo único que conocemos. Entonces, para eso están los medios están para educar, para informar e ir explicando de que si es bien cierto que hemos crecido pensando de que, por ejemplo, el rosa es para mujeres y el azul es para los hombres, no es así. Explicar el por qué no es así, explicar también el por qué, por ejemplo, es necesaria en un tema ya dentro de la política la paridad y alternancia. Explicar estas cosas que justamente el feminismo ha ido logrando a lo largo de la historia y explicar desde el mismo periodismo que no se pueden seguir perpetuando estos estereotipos y los mismos roles de género. O sea, con que tengan un pequeño segmento, ya sea de 5 minutos, donde hablen sobre esta problemática, yo creo que de a poco se va a poder ir mejorando. Y, por ejemplo, para cerrar rápido la idea, hace un momento mencionaba sobre el tema de Latinoamérica, y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con otros países de Europa, nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, en Francia, si no es cierto que obviamente igual hay violencia de género, eh, es menor y esto se debe a que justamente reconocen que en la misma sociedad es machista. Y no solo lo reconocen los mismos colectivos que están luchando contra estos paradigmas patriarcales, sino que el mismo presidente, la misma sociedad es consciente de ello. Entonces, o sea, no solo es que las feministas tengan que hacer este trabajo, no, o sea, el trabajo es de todos, incluyendo los mismos hombres, porque los hombres son los que también deben de convertirse en aliados para que finalmente ellos también, eh, o sea, dejen de perpetuar Limpie su esto. imagen también, porque Ujú. muchos también tienen la imagen del varón manchada.
si se podría decir así. Dices que sí a un periodismo con enfoque de género. Ujú. Sí, por supuesto que sí. Eh, Jessica, justo lo habíamos comentado, este tema de concientizar a la población peruana en los medios masivos, y sí, tienes mucha razón, muy aparte de ya las noticias que salen, concientizar con esos spots publicitarios, como bien dices, quizá algún canal o bueno, unos 5 minutos en cualquier canal que nos puedan brindar información desde dónde empieza, desde raíz, no solamente como buscar cómo frenarlo porque ya desató algo grave, no. Y una última pregunta, con el tema de TV Perú, ¿cómo ahora actualmente llegan a concientizar ese tema? ¿Tienen algún programa? ¿Nos dirías eso? Yo creo que en realidad, sinceramente, no tenemos eso. Sí es cierto de que, o sea, a los trabajadores que yo conozco, que están en prensa, tienen una mente más abierta en el sentido de que no se dejan influenciar por estos pensamientos machistas Ujú. y tampoco tratan de perpetuarlo. Eh, sí veo que en otros casos, en temas de productores, eh, todavía tienen esa percepción de que la culpa es de la mujer. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la noticia de eh, que habían violado a una chica, 5 jóvenes, que supuestamente eran sus En amigos, Surco. que, exacto, fue en Surco. Obviamente, durante todo ese periodo, los distintos medios hablaban sobre el tema, ¿no? Porque fue tendencia. Y yo me acuerdo de que habían varios productores y también productoras, no solo hombres, también algunas mujeres, que decían de que de seguro la mujer, o sea, la chica había hecho algo para seducirlos o que la chica tenía la culpa. Y bueno, lo que estás haciendo es revictimizarla, cuando ella en realidad sigue siendo eso, no sigue siendo la víctima. Entonces, yo creo que lamentablemente en mi casa de emisora de TV Perú, todavía nos falta muchísimo por combatir a todo este tema del machismo, todo este tema de la violencia de género. Y otra de las cosas que también se puede ver, pero no en todos los noticieros, pero sí en algunos casos, y que me gustaría agregar, es que, por ejemplo, a la hora de elegir a los entrevistados o entrevistadas, en la mayoría de casos son hombres. O sea, yo entiendo de que claramente no debería importar si es hombre o mujer al momento de entrevistar, pero el problema surge cuando de lunes a viernes sobre un mismo tema que es economía, por ejemplo, tienes a 5 economistas, a un hombre por cada noticiero y no tienes a ninguna mujer. Entonces, ese también es un problema grave, porque ahí también estás demostrando de que, o sea, automáticamente tu inconsciente piensa de que estos temas solo son para hombres. Por ejemplo, en algunos medios ya digitales, más allá de TV Perú, que ya son independientes, sí tratan de hacer esto eh, más con equidad, ¿no? Al momento de entrevista, de elegir a sus entrevistados y entrevistadas. Pero en TV Perú no vemos eso, o sea, a las mujeres que vemos usualmente como entrevistadas son para temas de, no sé, emprendimientos, o en todo caso, bueno, ya las ministras, pero si vemos sobre temas de política, yo nunca he visto a una analista política que hayan entrevistado dentro de TV Perú. Y eso también es un estereotipo de género, pensar de que estos rubros, estas profesiones son solo para hombres. Entonces, yo creo que sinceramente todavía nos falta bastante por hacer dentro de TV Perú. Sí, por supuesto. Y dentro también de todos los medios, en realidad. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dar a los alumnos de la carrera de periodismo respecto al tema de feminicidios o quizá enfoque de género o igualdad de género dentro de la carrera? Bueno, en general, decirles de que a veces desligarnos de estos pensamientos ya concebidos, que como lo decía, por ejemplo, Pierre Bourdieu,
la escuela, la universidad influye mucho en nuestra manera de cómo vemos al mundo, porque nos han construido. No está mal repreguntarnos cómo lo hemos aprendido y cómo es que esto influye a las demás personas. O sea, si una persona te está diciendo, oye, lo que tú estás haciendo me está haciendo daño, me está vulnerando mis derechos, escúchala. Yo creo que actualmente en nuestra sociedad en general nos falta más empatía, nos falta más ponernos en los zapatos del otro. Y este es un tema que justamente debemos entender, ¿no? O sea, que la lucha por la igualdad no es quitarle derechos al otro, es que esta persona que no tenía derechos tenga derechos ante la ley. O sea, por ejemplo, hace unos años no se tenía eh, estipulado el tema del término feminicidio, hoy sí, y eso ya es un avance. Y lo mismo, por ejemplo, con las denuncias que antes no se tenían sobre el acoso callejero, sobre la violencia sexual. Entonces, esos son temas que en realidad sí nos ayudan. Y ahora, ojo, sobre las denuncias, por ejemplo, de violencia o acoso, no es que solo las mujeres puedan denunciar, los hombres también pueden denunciar. El tema del machismo también afecta a los hombres, porque, por ejemplo, les hacen creer de que ellos no pueden llorar, que ellos tienen que ser los más fuertes, que ellos son los jefes del hogar, y no es así. O sea, ustedes, los hombres, también tienen su lado humanitario, al igual que las mujeres. O sea, lo único que nos diferencia biológicamente es el sexo. Después de eso somos totalmente iguales dentro de las leyes, y así debería ser. Y, y bueno, o sea, finalmente que no le tengan miedo al cambio. A veces es difícil eh, creer en cosas en las que quizás nunca nos habíamos puesto a pensar si es que realmente se podrían dar, por ejemplo, el tema de si se usa o no el lenguaje inclusivo. Eso ya es otro tema también para dialogar, pero yo creo que así como no se debe tampoco imponer, tampoco se tiene que decir y, o sea, decir no a las personas que lo utilizan, ¿no? Yo creo que depende de cada uno, y eso justamente está en el derecho y la libertad de cada uno. Y para finalizar sobre el tema de los feminicidios, quiero que entiendan de que como futuros periodistas deben tener en cuenta que todos los seres humanos, sobre todo a las mujeres, en estos casos específicos, tienen el derecho a la dignidad. Entonces, al momento de estar en una sala de redacción, puedan entender que la noticia que están redactando, bueno, obviamente la mujer ha sido víctima, ya falleció, bueno, ha sido asesinada, pero lo que tú finalmente digas también va a afectar a la familia, porque la familia también está llevando el duelo del feminicidio. Entonces, que tengas un poco más de empatía al momento de narrar lo que ha sucedido y entender de que le pudo haber pasado a tu hermana, a tu madre, a tu amiga, y, y siempre seguir investigando sobre esos temas, porque sobre ensayos, libros, hay por montones, así que bueno, igual está todo disponible en la red. Sí, Jessica, muchísimas gracias por la entrevista, reiterarte las gracias por el tiempo brindado, mi compañero y yo estamos bien agradecidos contigo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo para el curso de herramientas, ella es Jessica Gregorevich, ex Bausatina, y en esta oportunidad nos ha estado acompañando. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a ustedes. Gracias.